Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en este día y por la intercesión de tu Hijo Jesús, te pedimos que derrames el don del Espíritu Santo sobre todas las personas que escuchan este programa y sobre nosotros que lo producimos. En Espíritu Santo, en espíritu de vida, en espíritu de discernimiento e inteligencia, y habita en cada uno de nosotros para predicar y entender el poder de tu palabra en la Iglesia. En este año de la fe, Señor, te pedimos que aumente nuestra fe apostólica, que aumente, Señor, el orgullo santo en nosotros de que somos la Iglesia de los apóstoles y nos deje el don de conocer profundamente en lo que creemos para podérselo llevar a los demás. En este tiempo de gracia, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Frank. En victoria. En victoria siempre, en este adviento, en el año de la fe. Antes de comenzar el programa, pues queríamos saludar a estas dos emisoras hermanas que se unen también a la transmisión de este programa. Se trata de WEUC 88.7 en Morganfield, Kentucky, y WIMM 107.9 en Owensboro, Kentucky. Hacia estas dos hermanas que se unen a nuestra programación, pues les deseamos la paz de Cristo Jesús y un gran entendimiento de la fe apostólica en este año que estamos celebrando. Amén. Y hablando de la fe apostólica, estamos estudiando el credo. El credo, según el esquema que presenta el Catecismo de la Iglesia, el credo que es el fundamento de nuestra fe. Y siempre hay que repetir a los hermanos, por si alguien nos sintoniza por la primera vez, que la profesión de fe de la Iglesia Católica por los últimos 1600 años es el credo de Nicea-Constantinopla, que es el que proclamamos en la misa todos los domingos. Esa es la fe de la Iglesia. Y también pues usamos, que es el esquema que usa el catecismo, utilizamos también muchas veces en el rosario y en otras devociones particulares el credo de los apóstoles, que es un credo muy antiguo de la Iglesia de Roma. Porque tenemos que tener claro que nosotros estamos unidos a la fe de la Iglesia de Roma, que es la iglesia del apóstol Pedro, la iglesia que pastoreó el apóstol Pedro. Y este es un credo muy antiguo, más sencillo, se le llama casi siempre el credo de Rosario, que llamado credo de los apóstoles. Por eso tenemos que siempre saber que la profesión de nuestra fe universal es el credo de Nicea-Constantinopla, y el credo más común que se conoce, que es un poco más corto, es el credo de los apóstoles. Y seguimos con el catecismo. Muy interesante lo que nos dice el catecismo. Yo creo que si todo el mundo leyera el catecismo, pues no teníamos que hacer este programa. Pero desafortunadamente nadie lee el catecismo. Y no solo lo tenemos en libro, sino que está en el internet. Gratis. Gratis. Si te pones Catecismo de la Iglesia Católica, te sale el website de la Santa Sede, que dice vaticano.va, y te sale el catecismo. O sea que ni siquiera hay que comprarlo. Si va a nuestra página, Apologética Siloé, también está, creo que, el enlace con el catecismo de la Santa Sede. Así es. Y estamos en la introducción al credo. Y es muy interesante lo que dice el catecismo. Cuando el catecismo entra antes de la proclamación de las tres divinas personas, dice: creemos en un solo Dios. Y con estas palabras comienza el credo de Nicea-Constantinopla. Es muy importante esta palabra: creo en un solo Dios. Yo creo que ahí absolutamente deja todo claro. Nosotros creemos que existe solamente un Dios. No hay más dioses fuera de este Dios. Y lo creemos firmemente. Ya esto de mano destruye todas esas cosas que dicen los protestantes, que si la Virgen María es una diosa y que si... Nosotros no creemos en muchos dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Solo Dios. No creemos, eso es lo que... En todas las profesiones de fe, esa es la primera frase.
Mi fe, pues recuerda lo que dijimos en programas anteriores, que la fe no es conocimiento, la fe es fidelidad. Ujú. Porque de qué vale un conocimiento si después yo no me someto a aquel a quien yo conozco, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo sé que yo te conozco a ti, pero a mí no me importa lo que te pase a ti. Entonces, eso no es amistad ni es nada. Y dice el apóstol Santiago que los demonios creen de conocimiento en Dios y tiemblan. O sea que cuando decimos que creo en un solo Dios, estamos diciendo que Dios es único y que no hay nadie más fuera de él. Ese es el comienzo de la fe cristiana. Si tú crees en otro Dios, tú no perteneces a nuestra fe. Y ahora habría que hacer el examen de conciencia. ¿Y qué cosa es Dios? ¿No? Ujú. Porque hay un solo Dios. O sea, si hay un solo Dios, tú vas a tener que investigar Claro. qué Dios es el que tú crees, porque hoy en día te propone muchísimos dioses. Aquí mismo en el lugar donde está nuestro ministerio, al lado tenemos una botánica de santería, Así es. con un Dios pintado afuera que parece un cupcake con 3 plumas en la cabeza. Y ese es aparentemente ese es el Dios de ellos. Pero nosotros, la Iglesia Católica, proclama que nosotros creemos en qué cosa, En un solo Dios. en un solo Dios. O sea, si tú crees en este Dios que vamos a estudiar ahora, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, tú eres católico, tú eres cristiano. Y no solamente la iglesia católica, ¿no? O sea, la iglesia luterana también lo... Todas las iglesias luteranas, todas las iglesias salidas de la Reforma, Ujú. tienen el credo de Nicea por base y lo recitan. Pero me estoy enfocando ahora en la fe apostólica de nuestra... Ojalá que haya algunos pues, hermanos de estas iglesias pues estén oyendo. Seguro que hay algunos escuchando el programa y le damos la bienvenida. Pero yo te decía, en este sentido, si tú vas a misa y tú dices, creo en un solo Dios, tú no puedes creer en más ningún Dios. Claro. Entonces, todos estos dioses africanos extraños que tenemos aquí al lado, Ujú. tú no puedes, eso te excluye totalmente de creer en esos dioses de la santería. Si tú eres cristiano y crees en un solo Dios, no puedes creer ni en Guatalá, ni en Changó, ni en Buda, ni en ninguna de esos falsos dioses que el mundo está proponiendo. Porque nosotros no creemos en muchos dioses, creemos en un solo Dios y nuestro Dios es excluyente. No tolera que nosotros compartamos su fe, es celoso de su gloria con otro Dios. Así que ya estamos para ir excluyendo gente. Si tú crees en dioses de la santería, en Changó o en Buda o en esa gente, de antemano tú no perteneces a nuestra fe. Más vale que alinees tu vida y decidas a cuál Dios vas a servir. Porque nosotros creemos en ¿qué? En un solo En Dios. un solo Dios. Ese Señor se reveló desde el principio. Así se reveló a Israel, al pueblo de Dios, que es el credo de Israel. Ujú. ¿Cuál es el credo de Israel? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, tu Dios es uno solo. Uno solo es Él. Es el Dios de los profetas, es el Dios de Israel. Ese es el Dios. Ya fíjate que ya la iglesia te va definiendo en qué Dios nosotros creemos. Nosotros creemos en el Dios de Israel. O sea que si tú crees en Buda, Buda no es judío. Entonces está excluido Buda de esta fe. Si tú crees en Obatalá, Obatalá no es judío, es africano. O sea, está excluido. Nuestro Dios está muy definido. No es un Dios, no, cualquier Dios es bueno. No, nosotros creemos en un Dios que se manifestó al pueblo de Israel. Ujú. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. O sea que yo creo que el credo es muy definitivo. Y define muy bien. Yo no sé por qué hay personas que se dicen católicos y están confundidos con otro tipo de fe. El mismo Jesús lo confiesa en los mandamientos, donde dice, amarás al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu. Esa es la Shema. Ese es Éxodo 20. La profesión de fe que todos los judíos tenían que hacer 5 veces al día. Por eso yo creo que sería en este año de la fe, sería un buen comienzo todas las mañanas cuando nos levantamos, profesar el credo. Ujú. En cuanto te levantas, antes de lavarte la boca, antes de poner los pies en el piso, acostumbrarnos a profesar el credo. Aunque sea el credo de los apóstoles, el credo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y Y de la de tierra. la tierra. Si es de Nicea, pues mejor. Y yo creo que eso es una forma como comenzaba Israel. Shema Israel, escucha Israel, tu Dios es uno solo, para que no haya confusiones. Y vemos que este Dios
a Israel no solo se revela como un Dios vago, Dios revela su nombre a Israel, al pueblo de Dios. En la zarza, cuando se manifiesta Moisés, Dios revela su nombre. Y no es un nombre propio, es un nombre definitorio. Ujú. Porque Dios no necesita nombre propio. ¿Por qué Dios no necesita nombre propio? Porque solo es él. No hay más ninguno. O sea, no habría que identificarlo con algún otro, ¿no? Exactamente, los nombres nos los ponen para identificarnos. Tú eres Jorge, yo soy Frank, Ujú. ¿no? Pero si yo solo existiera en el mundo, ¿para qué yo me voy a poner nombre si no tengo de quién definirme? Claro. Por eso el Dios de Israel no se define con nombre, define su esencia. Por eso que cuando Moisés, claro, tenemos que entender, Moisés viene de un pueblo politeísta. Moisés vivía en Egipto Ujú. y se crió en la familia del faraón. Por eso cuando el Señor se manifiesta en la zarza ardiente y manda a Moisés, le dice, en nombre de quién voy a ir, de cuántos dioses que hay en Egipto yo voy a ir. Isis, Horus, ¿cuántos? Y el Señor da su nombre, que es su definición. Yo soy el que soy. O sea, el único. El único. Claro, ahí está incluyendo a los demás. Exactamente. Los judíos que yo conozco en Israel, que conocen de la palabra de Dios, dice que lo que más se acerca a la definición de Hased, creo que suena así, no recuerdo ahora bien, como que yo soy el que soy, o como se escribe, Bat Jeboja, es yo soy el eterno. Más que yo soy el que soy, dice que la verdadera esencia de lo que dijo el Señor Ujú. en la zarza es yo soy el eterno. El que no tiene principio, que no tiene fin, el único que existe, el único que hay, no hay más nadie. Eso es lo que quiere decir, porque si vemos que lo que nosotros decimos Yahvé, erróneamente, o los testigos de Jehová también dicen Jehová más erróneamente Claro. todavía, no es un nombre, es una definición, son las letras Yet Jehová, bajé las 4 letras de yo soy el que soy. Entonces vemos que eso no es un nombre, sino es una frase, es una definición. Y esa es la primera de las grandes teofanías, la primera de las grandes manifestaciones de Dios. Aunque había algunas a nuestro padre Jacob en el Antiguo Testamento, en Betel, pero esta es una de las primeras así grandes manifestaciones de Dios. Y fíjate qué interesante que el Señor llama a Moisés desde una zarza que no se consume. Ujú. O sea, esto es lo que quiere decir que es un Dios vivo. No, pero tú habías explicado algo de la zarza ardiente, que normalmente en esas tierras, la zarza es una planta que se consume muy rápidamente. Sí, la zarza es un arbolillo muy pequeño. No es lo que la gente piensa, que es un gran árbol. No es un arbolillo bien pequeño, pegado a la tierra, y casi siempre está seca por la carencia de agua. Y cuando una zarza, el sol la quema y prende como cuando tú enciendes un fósforo, muy rápido, arde continuamente. Y por eso lo que Moisés ve es que no ardía. Y eso es lo que le llama la atención. ¿Cómo es posible que eso tanto tiempo está ardiendo? Y eso demuestra que el Dios que nos habla es un Dios vivo. Ujú. No es un Dios muerto, no habla de una piedra, no habla de una llama, que algo más vivo que una llama. Y no solo vivo, sino algo que se consume sin consumirse. Porque el fuego consume, Claro. pero la salsa no se consumía. Que tú sabes quién entendió perfectamente ese Dios que consume sin consumirse, es Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús conoció perfectamente ese Dios que te consume, sin embargo, y no te consume. Cuando dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa, estoy seguro que ella entró verdaderamente, posiblemente, a la esencia de Dios que ni siquiera Moisés a lo mejor pudo penetrar, aunque lo oyó. Por supuesto, claro, Santa Teresa tenía la gracia y Moisés no tenía la gracia santificante. Pero este es el Dios vivo. Y no es un Dios que se le aparece a Moisés nuevo. Es un Dios que tiene continuidad. Por eso lo le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, no es un Dios extraño que se apareció para manifestarse nuevo, pues en Dios no hay nada nuevo. Le dijo, yo soy el mismo, yo soy el Dios de tus padres, no hay otro. Si tú quieres saber quién soy yo soy el Dios que le habló a Abraham. Ujú. Búscame ahí, que ahí estoy yo.
y es el Dios del pacto. Porque fíjate que no solo dijo el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Y de Jacob. El pacto pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, Ujú. de Jacob a sus hijos. Y a través de ahí a Moisés como descendiente de una de las tribus descendiente de Jacob. Es un Dios el Dios de la peregrinación, el Dios de los patriarcas, el Dios fiel, el Dios compasivo, el Dios que durante todo este tiempo no se olvidó del hombre, a pesar de que el hombre se había olvidado de él. O sea, que mira cuando decimos creo en un solo Dios, mira cuántas cosas estamos diciendo. Ujú. Estamos diciendo que no hay más ningún Dios. Eso te excluye de nueva era, te excluye de cualquier otro tipo de adoración, porque acuérdate lo que es, Dios es lo que ocupa el primer lugar de tu vida, Así es. y a lo cual tú te sometes. Y si el primer lugar en tu vida es el dinero, ese es tu Dios. Y si es el sexo, ese es tu Dios. Y si es el trabajo, ese es tu Dios. Y si es tus hijos, ese es tu Dios. Ahora, tú dices, yo creo en un solo Dios, que no es tu hijo, ni es el sexo, ni es el dinero, ni es el poder, ni es el trabajo. ¿Cuál es el Dios que tú crees? El Dios de Israel. Ujú. ¿Y cuál es el Dios de Israel? El que se manifestó a Moisés. Moisés en la salsa. ¿Y cuál es el Dios que se manifestó a Moisés en la salsa? El Dios de Abraham, de De Isaac, Isaac y de Jacob. Es que no hay forma de perderse. Hay forma de confundirse. Si tú no crees en ese Dios, tú no eres cristiano. Y no perteneces a nuestra iglesia. No porque nosotros te saquemos, porque tú mismo te has excluido de nuestra comunión. Dios, como te dije al principio, Dios es excluyente. Y Dios revela, como dijimos, la esencia de su nombre. Yo soy el eterno, yo soy el que soy. No hay más nada. O sea, si Dios fuera cubano, hubiera dicho no hay más nadie. Eso hubiera sido la definición de ¿qué Dios te manda? No hay más nadie. Dile que el único Dios te envía. O sea, un Dios que un poco más adelante va a dar su primera manifestación a Moisés. Por eso que cuando el Señor, la gran teofanía del Sinaí, la más grande de todas las teofanías antes de Jesucristo, que es la teofanía del Sinaí, la manifestación de Dios en el Sinaí, cuando Dios pasa delante de Moisés. Ujú. Fíjate que Dios pasa delante de Moisés y le dice a Moisés, tú no me vas a ver, no me puedes ver la cara. Voltéate. ¿Sí? Porque nadie que vea la gloria de Dios puede seguir viviendo. ¿Por qué no podía seguir viviendo Moisés si veía la gloria de Dios cara a cara? Porque Moisés estaba en pecado. Tenía el pecado original. Ujú. Y se veía la gloria de Dios, esa gloria de Dios iba a consumir. Por eso es que nadie que está en pecado puede ir al cielo. Porque lo consume la gloria de Dios. Y por eso que el Padre Francesco nos decía que el mismo calor que en el cielo da hogar, en el infierno da tormento. Ujú. Y uno lo entiende cuando uno lo ve de esta forma que estamos hablando en este momento, ¿no? Moisés no podía ver la gloria de Dios porque esa gloria tan grande lo consumía, porque él estaba en pecado. Y eso es lo que consume las almas de los condenados, la misma gloria de De Dios. Dios. Es como el agua del mar, que si está abajo del bote te salva, pero si está dentro del bote te hunde. Ujú. Y es la misma agua, depende de cómo tú estás en el bote. Por eso cuando el Señor le dice con razón a Moisés, no me puedes ver. Dios pasa delante de él y fíjate que Dios no muestra la cara, pero Dios proclama de nuevo su esencia. Porque acuérdate cuando el Señor le impide ver la cara de Dios a Moisés, el Señor le grita, Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante en la misericordia. Fíjate que de nuevo Dios no se muestra, se define. Ujú. Moisés no había podido ver el rostro de Dios, pero Moisés puede entender a Dios. Y lo entiendo con esta frase. El Señor es Señor, lento a la cólera y abundante en la misericordia. Esa es la primera definición de Dios que tenemos, cuando decimos que creemos en un solo Dios. ¿De verdad tú crees que Dios es abundante? Es abundante, es fiel en su misericordia Ujú. y es lento en su ira. Y la prueba la tenemos. Hay veces que uno dice, cuando vemos el mundo, cuando vemos las cosas que se están aprobando en los congresos, en los países, cuando vemos lo que la gente está escogiendo, uno dice, ¿cómo el Señor no destruye la La tierra. humanidad? Si ya la destruyó, Sodoma se quedó chiquita al lado de nosotros.
Sodoma era una escuela de preescolar de los niños de 4 y 5 años al lado de nuestra sociedad, Ujú. en el mundo entero. ¿Por qué? Por esto mismo que dijo el Señor a Moisés, lento a la ira y abundante a la misericordia. ¿Qué tenemos nosotros ahora que le faltaba a Sodoma? La manifestación de la misericordia de Dios. ¿Quién es la manifestación de la misericordia de Dios? Jesucristo. Jesucristo. La intercesión de Jesucristo. Por eso hoy en día la devoción de la Divina Misericordia es tan importante. Porque fíjate que la devoción de la Divina Misericordia está conectado directamente con las palabras del Señor a Moisés en la teofanía del Sinaí. Abundante en misericordia. Ujú. Fíjate cómo hay cosas que hay que creer solamente con la primera frase del Del credo. credo, sí, así es. O sea, si creen en Dios Padre, todo Padre, y pues, tú no te das cuenta. Y ese es el problema, ¿no? Que la gran mayoría lo recitamos, o sea, cuando estamos en misa lo recitamos más, bla, bla, bla. Pero es que para esto Y es el es- año de la fe. Así es. Para que lo estudiemos en el catecismo, para que, no solo, ni siquiera para que lo estudiemos en el catecismo, para que meditemos el catecismo. Porque yo estoy usando el catecismo, pero estoy meditando el catecismo, Ujú. que es alguna de las cosas que hemos dicho nosotros aquí, que no está en el catecismo, que estamos siguiendo la guía del catecismo. Hay que verdaderamente meditar lo que estamos hablando. Solo Dios es. Y cuando dice que solo Dios trasciende. Dios trasciende todo. Es más allá de todo. Dios trasciende el mundo. Dios es más que el mundo. Cuando tú ves esos programas que ponen en el Discovery del universo, que son Ujú. los pocos que se pueden ver, de los animales, más ninguno. Cuando tú ves el universo y tú ves lo inmenso que es que no cabe en tu mente humana, lo inmenso que es el universo, y que ahora dicen que el universo cuando termina todo se va a encontrar en el mismo lugar que salió. Y tú te pones a pensar, bueno, ¿y dónde está contenido ese universo? Claro. Porque si está en la nada no existe. Tiene que estar contenido En algún lugar. en algo, ¿no? Ujú. Y si tú te preguntas, ¿y de dónde salió el agua que contiene el universo? Tú llegas, tienes que ¿cuál es la solución de todo eso? Dios trasciende absolutamente todo, toda nuestra capacidad. Dios trasciende el mundo. Y todavía más que eso, Dios no solo trasciende el mundo, Dios trasciende la historia. Cuando nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas y en nuestra angustia y pensamos el mundo hoy está peor que nunca, y hace 200 años nuestros tatarabuelos decían exactamente Lo mismo. lo mismo. ¿Por qué? Porque no avanzamos hacia una perfección humana. La parte humana nunca va a poder ser perfecta. Marchamos en una perfección espiritual, que esa vendrá después de la parucía. Ujú. Y por eso, para que una mariposa salga con todos sus colores, tiene que romper la larva vieja arrugada. El mismo Jesús lo dijo, no se pone vino nuevo en odres viejos. Y vamos a eso, a salir de la larva esta en que estamos enredados de pecado y de locura en el mundo. Con la diferencia que el mundo no tiene esperanza y nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que la mariposa sale de una... Todo esto es más horrible que una oruga de esa donde sale la mariposa. Es horrible. Sí, sí, es un horrible antes de gusano que salga. asqueroso. Y de buena primera se rompe y sale una mariposa preciosa. Y eso es lo que va a salir del mundo y esa es la esperanza del cristiano. Y tenemos que tener claro que el Dios que es un Dios lento a la ira y abundante En su misericordia. en su misericordia. O sea, que cuando tú dices creo en un solo Dios, tienes que saber en qué Dios tú estás creyendo. Ujú. No estamos creyendo en un Dios extraño, estamos creyendo en el Dios de Israel. El Dios que se reveló a Moisés. El Dios que se reveló a Moisés lo dijo bien claro. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy un Dios de China, no soy un Dios de la India, no soy un Dios de África. Buscas a Abraham en la Biblia y te encuentras al Dios que se revela. Y ese Dios que se revela ampliamente se manifiesta a Moisés. Lento a la ira y abundante la misericordia. Y tú dices, ¿por qué tantos desastres en Israel? Porque abandonaron deliberadamente la misericordia De Dios. de Dios, la rechazaron. Ujú. Seguimos la semana que viene con este estudio del credo, que me da la impresión que cuando lleguemos al amén se va a haber acabado el año de De la fe. la fe. Así que, como siempre le decimos a los hermanos que pueden seguir
nuestras clases y todos los temas en Apologética Siloé, todo junto, Siloé como la piscina bíblica, apologéticasiloé.com. Y dejarlo siempre con este consejo. Aquí en el año de la fe, manténganse en la iglesia de los apóstoles. Tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecen.